Y hablamos ahora de política. Hay mucho para analizar respecto a lo que se viene, obviamente en este contexto, un Javier Milei que estuvo en Davos, pero también lo que va a ocurrir la semana que viene. Falta una semana para que comience el nuevo periodo de sesiones extraordinarias en el Congreso y está con nosotros el senador Luis Juez. ¿Cómo estás, Luis? Muy buenas tardes, muy buenas noches. Hola, Luis, buenas noches. Hola, ¿cómo les va? Buen año, ¿cómo andan ustedes? ¿Bien? Igualmente, muy buen año, gracias por el contacto. Recién analizábamos con Damián Dipache el paso, ¿no?, de Javier Milei allí por el foro de Davos, que fue muy bien leído no solamente por el mercado, sino también a nivel internacional, ¿no? De alguna manera lo que planteaban algunos es que mientras las potencias europeas discutían con los Estados Unidos, Javier Milei vino a traer una cuestión económica, ¿no?, que es un poco lo que hay que discutir allí en Davos. ¿Cómo lo viste? ¿Qué mirada tenés? Mira, hoy le escribí al presidente, le había dicho que cuando venía Jesús María, justo ese día nosotros nos íbamos de vacaciones, que íbamos a estar volviendo el sábado. Cuando estuvo en Davos el presidente, me tocó estar con alguna gente que circunstancialmente estaban de vacacionando con nosotros y no eran argentinos y no tenían más que palabras de elogio para decir, bueno, loco, por fin alguien se enfoca en los temas. El mundo no es solamente conflicto, guerra, el tema económico es importante, tener una mirada. No, cayó muy bien, te lo digo con toda sinceridad, cayó muy bien, me pareció extremadamente inteligente, prudente, mesurado, pero muy oportuno, porque la verdad hoy hay una convulsión en el mundo en materia económica y tener un presidente tan enfocado en este tema en una Argentina que históricamente ha tenido presidentes sin ningún nivel de conocimiento de economía, la verdad que tengo que decirte con sinceridad que los elogios provenían muchas veces de gente que no son argentinos y que decían, che, qué bien que después de tanto tiempo los argentinos hayan encontrado a alguien que interprete hoy lo que el mundo está necesitando, ¿no? Claro. Luis, y desde muchos sectores se critica un poco la apertura económica de la Argentina. ¿Qué les dirías o qué opinión te merece esto? Sí, pero nosotros hemos vivido. Lo que pasa es que vivimos en una Argentina de trincheras, ¿viste? Decir esto es salir... No, yo no estoy en contra de la industria nacional, estoy en contra de aquellos que viven atados a privilegios, que siempre no quieren competir, que la política... Mirá, hoy, para que ustedes no crean que estoy verseando, hoy tenemos un quilombo terrible en la tapa de los diarios, porque el Tribunal de Cuentas lo controlamos por primera vez en 28 años en la oposición. Y el gobierno salió a gastar 10.000 millones de pesos en comprar un puñado de drones para la policía, toda una cosa, pero es un traje a medida para una determinada empresa. Entonces, el resto se queja y dice, chiroco, pero a mí déjame competir. Claro. Déjame competir. Y el ciudadano necesita que cuando el Estado adjudique, se lo haga al mejor precio, al de mayor calidad. Bueno, en la Argentina eso durante años no ha existido. Acá hay monopolios blindados por la política que hace que los tipos, y así cualquiera... sale de safari en el zoológico, ¿viste? Entonces, yo sé que es complicado. Vos cuando decís, no, pero abrimos las importaciones, esto... Pero viejo, ¿pero cuántos años viviste colgado de la teta del Estado, aferrado a los privilegios, buscando... Fíjate lo que pasó con los gasoductos de Vaca Muerta, ¿viste? O sea, vos decís, che, pero qué lástima. Y bueno, viejo, pero... Busca un precio, si no querés que te ganen los chinos. Bueno. Andá, competí, peleá, la vida es así. Nosotros mañana abrimos el estudio jurídico y bueno, hay cientos de abogados, algunos mucho de mejor calidad que quien te habla. Bueno, hay que competir, hay que acostumbrarse. Lo que pasa es que en la Argentina hemos vivido muchísimos años de esa competencia desleal, donde hay un puñado de tipos privilegiados y el resto que se salve como pueda. Entonces esos tipos fijan precios, se manejan como quieren, manejan el stock, te dicen hoy sí, hoy no, entonces... Lo hemos vivido, entonces no digo que vamos a salir un día para el otro, pero a mí me parece que se pueda competir, me parece lo más sano que pueda haber. El mercado, en definitiva, después termina regular. Sí, totalmente. Ahora, en ese sentido, ¿no? Y en función de lo que vos mencionabas respecto... En definitiva, esto tiene que ver con el Estado, el funcionamiento del Estado. Y acá Javier Milei fue muy claro, ¿no? Y dejó una frase que resonó mucho, donde él intenta replantear el concepto de justicia, ¿no? Que vos que conocés mucho la política, sabés que se habla mucho, que si es justicia social, que si lo tenemos que leer de una u otra manera. Y él lo que dice que está todo muy bien con lo justo, pero que lo justo nunca puede ser ineficiente, ¿no? Y me parece que tiene que ver un poco con lo que vos venís hablando. Mirá, el tema del concepto de la justicia es un concepto que ha sido terriblemente transformado durante todo este tiempo. Pareciera que ser justo es repartir lo que no tenés, multiplicar panes y peces sin importarte cómo lo haces, porque en definitiva después alguien lo termina pagando.
con ese concepto de la justicia, vos terminás convirtiendo la justicia en una demagogia que pareciera que nadie se anima a salir de ahí porque está mal. Y vos decís, bueno, pero yo te voy a dar lo que tengo, lo que puedo, como pasa en tu casa, Agustina, como pasaba con tus viejos. Mi papá no era una mala persona porque no nos daba más de lo que tenía, y es lo que tenía. Claro. Y yo no lo juzgaba a ellos porque nosotros no podíamos ir a salir a comer afuera, porque no podíamos cambiar el auto, porque la vestimenta de mi hermano más grande pasaba a mi hermano más chico. Claro. Administraba lo que tenía, claro. Que mi viejo era injusto. No era injusto, o sea, podía esto. Entonces, pero como no hemos acostumbrado a una demagogia, a un populismo, y te lo digo también haciéndome cargo de la cuota de responsabilidad que me ha tocado durante todos estos años, creer que la justicia es distribuir lo que no tenés. No, viejo. Es distribuir con justicia lo que vos tenés. Distribuir con justicia lo que vos tenés significa, y muchas veces tenés que decir que no, y ser antipático, y caer en un lugar incómodo que a la política esa le resulta un lugar bastante resbaladizo, pero bueno, el concepto de la justicia me parece que en la Argentina se convirtió en una cuestión tan populista que es complicado. ¿Eso te parece que ya, esto que vos decís que es muy interesante, ¿no? En definitiva, lo justo es repartir justamente lo que uno tiene, ¿no? ¿Te parece que llegó para quedarse ya este concepto? Digo, ¿va a superar, va a terminar trascendiendo el propio Javier Milei esta idea? ¿Es algo que la gente aprendió y que se traslada a la política? Y hemos vivido muchos años de populismo. Yo entiendo que ahí es parte de la batalla cultural. Parte de la batalla cultural es saber decir que no, decir, mira, lo justo es repartir lo que tenemos, con ecuanimidad, con una mirada inteligente, pero vamos a tener que acostumbrarnos a eso. Vos no podés gastar más de lo que tenés. Los gobernadores van a tener que acostumbrarse a eso. Ahora que estamos discutiendo la reforma laboral, lo único que están viendo cómo hacen para manotear una moneda más. Si es cierto que se le cae un poco la coparticipación en el impuesto a las ganas, muchachos, dejen de gastar plata en pelotudeces. Claro. Dejen de gastar plata. Acá se gastaron 50.000 millones de pesos en publicidad el año pasado para mirarse y masajearse el ego, ¿viste? Digo, loco, pero a ver, veamos cómo reducimos, cómo achicamos, cómo pensamos de otra manera para que los recursos puedan alcanzar. Me parece que ese concepto lo ha tomado la gente. Ojalá perdure y ojalá que ese cambio cultural. Y la gente tal vez le va a exigir a la política. ¿No? La gente le va a exigir esto. Ojalá lo de Milei signifique levantar la vara para que nadie más después pueda caer en esta cuestión cómoda de la política de prometer lo que nadie tiene y después no importa quién lo paga, ¿viste? Luis, porque así es la historia de Argentina. Justo mencionabas el debate de la reforma laboral, que es lo que se viene a partir del 2 de febrero, ¿no? En el Senado va a arrancar, que quedó dictaminado, y ahora arranca el debate en el recinto. ¿Cuál es la situación? ¿Ves que esto tiene una vía limpia, una vía sencilla, una vía fácil? ¿O cómo ves la situación que ya la mencionabas con las demandas de los gobernadores? Es siempre un camino intrincado, complejo, alambicado, sinuoso. El miércoles vamos a tener una reunión con Patricia Burri y los senadores que armamos ese bloque de 48 senadores a las 3 de la tarde en Buenos Aires, ahí en la oficina la oficina de Unión Cívica Radical. Hemos estado trabajando. Yo esta semana tuve vacaciones, pero la semana anterior me junté con la Cámara de Comercio de Córdoba y les pedí que trataran de nuclear a otras cámaras de comercio para poder hacer una reunión porque más o menos el planteo es el mismo. Bueno, vamos a ver qué nivel de consenso hay, ¿viste? O sea, algunos te vienen con planteo, vos sabés dónde está parado. Cuando empezamos la discusión laboral, en el bloque del PJ se juntaron, y yo no quiero ofender a nadie, pero se juntó la CGT, las distintas vertientes de la CGT, dijeron nosotros nos vamos a poner, no importa de qué se trata. Obviamente que ahí hay un lobby, hay muchos gobernadores, el de mi provincia, le preguntan a Schiaretti cómo va a votar ahora que es diputado nacional y su mujer es senadora, y dice, no, pues es una decisión que la tiene que tomar, los gobernadores hacen los estúpidos. Ayer tuvo Puyaro acá en Córdoba reunido con Jair Llora, dice, bueno, no queremos confrontar con el gobierno nacional, pero también hay una altísima cuota de hipocresía y cinismo, ¿viste? O sea, los tipos saben que la reforma laboral la necesitamos, porque la necesita la Argentina, porque tenemos convenios colectivos de la década del 70 del siglo pasado. Saben que en muchas de sus provincias los sectores productivos le están pidiendo una reforma porque claramente resulta imposible invertir, porque si los detiene, la inversión Luis? de tu vida se te va. Y bueno, pero no quiero irme a este concepto de los gobernadores.
todo el mundo sabe que se necesitan 37 votos para aprobar esta cuestión, saben que el gobierno está en la búsqueda de estos votos, el ministro del Interior ha salido a recorrer, a hablar con todo ello, y ellos están viendo cómo hacen, saben que es un tema que la ciudadanía lo reclama, porque hay que pagar una quincena, hay que pagar un salario, y claro, se aprovechan para ver cómo se paran. Por eso digo, claro, hay un final incierto. Lo cierto es que durante todo el mes de enero, te quiero decir que la semana pasada Patricia habilitó a la gente que está trabajando para que le llegaran las ideas, los proyectos, a ver si abríamos el tema para discutir, Bueno, hay que ver cómo juntamos los votos. Claramente va a ser un tema. Yo trato esto como el fútbol. Para mí es partido a partido, domingo a domingo. O sea, hay que concentrarse porque este tema tiene que salir. Sabemos quiénes están en la vereda del frente, quiénes se van a oponer, quiénes van a criticar. Propongamos lo que propongamos, siempre van a estar en contra. Hay que ser inteligentes porque en definitiva me parece que este es un reclamo de la gente que trasciende enormemente a la opinión política. Totalmente. Ahora, en ese sentido, está bien esto que vos decís, ¿no? Es casi, hay que pensarlo partido a partido, es literalmente como el fútbol esto, ¿no? Y ahí me parece que el gobierno fue mejorando mucho su trabajo y el entender, me parece, ¿no? El trabajo dentro del poder legislativo, ¿no? Digo, esto de que es importante ir al recinto sabiendo que tenés los números es fundamental, que tal vez no se había visto en otros momentos, sí se vio, por supuesto, en la primera tanda de extraordinarias, y me parece que hay un gobierno más maduro en ese sentido, en lo que es el funcionamiento legislativo. Vos que trabajás ahí, que lo ves día a día, que además trabajás también con, sos un aliado del gobierno, estás dispuesto a poder ayudar en lo que se necesite. ¿Cómo ves al gobierno en ese sentido? No, eso es cierto, es absolutamente cierto. Y no está mal reconocerlo. El gobierno ha tenido la humildad suficiente para reconocer que todo el año pasado fue un año de frustraciones parlamentarias y que la forma, la mecánica, está bien, las circunstancias no ayudaban y todo lo que vos quieras, pero también había cuestiones propias, o sea, no solamente el enemigo de la vereda del frente, sino también muchas veces había una ponderación equivocada de las cualidades y las calidades que se tenía. El gobierno ha aprendido enormemente. Hay que ser, yo lo veo en el Senado, en un lugar extremadamente complejo, que desde la vuelta a la democracia el peronismo lo ha manejado siempre. Hoy hay otra actitud, hay otra sensibilidad para tratar los temas, hay otra predisposición para escuchar a los actores, hay una naturaleza mucho más inteligente para cuidar. Nosotros también en el Senado arrancamos en el primer año con la ley base con 39 senadores, después el tema se fue diluyendo. No, sí, el gobierno ha aprendido y está muy bien que lo digamos en voz alta. No se le ha caído ningún anillo por decir estamos aprendiendo. Claro. Yo por lo menos en la última sesión lo he podido vivenciar con mucha inteligencia. Luis, tengo varias cosas más para charlar con vos. Tengo una tanda. ¿Me esperarías 2 minutos? Y mira, ya la veo llegar a Laura y Marco y se suma con nosotros a esta charla en este pase. ¿Nos esperás 2 minutos? Sí, con todo gusto, como no. Muchísimas gracias. Enseguida seguimos charlando con Luis y ya se suma Laura y Marco para este pase. Quédense. Hola, ¿cómo les va? Muy buenas noches. Agus, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Lau? Bienvenida. Muy bien, Juliana. ¿Cómo estás, Luis? Hola, Laura, ¿cómo va? Buenas tardes. Estás? ¿Cómo va? Buen día y buenas noches. Buenas noches, ya estamos. Sí. Bueno, quería meterte un poquito en el tema AFA, en todo este pantano de AFA. Y en la trama política también. Estuvo acá Florencia Arieto hace poco bueno, Florencia es una especialista en el tema y hablaba de una trama política que llega hasta Insaurralde, hasta Massa. ¿Cómo estás leyendo esto que está pasando en AFA? Mira, no voy a ser un genio describiendo que la política y el fútbol en este país tienen una connivencia increíble. Viviendo como vivimos los argentinos el fútbol, obviamente sus vinculaciones con la política, lo que pasa es que se ha convertido en una cuestión descarada. Totalmente. Descarada, en un país donde vos le exigís honestidad y transparencia a un empleado administrativo. Algunos creen que porque salimos campeones del mundo pueden convertir un nicho absolutamente popular en un antro de negocios inconfesable, en donde la política, la justicia, si vos mirás, en serio, yo te digo, si vos mirás los actores, te das cuenta que son tipos todos muy importantes, muy importantes. Claro. Vos te referís a Tapia, cualquier cosa. Pero ¿y qué pensás de la trama política?
de los políticos metidos, ¿no? De que esto, Sí, pero es estas muy versiones tentador. de que esto llega a la política del más alto nivel, esta corrupción, No tenga supuesta duda, corrupción en no la tenga justicia. ninguna duda. No tenga ninguna ¿Y duda, te lo tenés digo con nombres? conocimiento de causa. Mm. Sí, claro que tengo nombre. ¿Quiénes son? Aparte puedo hablar de mi provincia. Sí, a ver. Los tipos se meten en los clubes. ¿Sabes lo que significa en la Argentina manejar un club de barrio, un club importante, el ascenso, la pauta para la camiseta? No, es un lugar de... Aparte lo Pero, digo, a ver, no, Luis, no es una apreciación lo- gorila. Cuando el peronismo gobierna se queda con todas las instituciones. sí, Imagínate coincido. el fútbol. Ujú. Imagínate el fútbol, un lugar donde por lo general está castigado porque por la falta de recursos, entonces la plata hace falta. Te lo digo porque hace 40 años, hace el mismo tiempo que hago política, soy hincha de fútbol y soy un fanático. Lo sé, y por eso te lo conozco, pregunto. y nunca he querido meterme en el tema institucional. Me han tentado 50 millones de veces y dije, no, yo para que me puteen hay una sola tribuna. No, Es no que voy lo a que da entrar. bronca acá, Luis, para los que somos hinchas del fútbol, como acabas de decir vos, es la doble vara, ¿no?, que se está viendo en esto. Porque por un lado vos tenés a un Chiquitape y a un Pablo Tobillino que te plantean que hay que ayudar a los clubes. Yo realmente creo, ¿no?, en el rol social que tienen los clubes. Pero no se puede concebir que tengas a un Chiquitapia o a un Pablo Tobillino planteando la importancia del rol social de los clubes cuando por otro lado estabas viendo que se la patinaban y se la desviaban por otro lado, ¿no? Y eso la gente lo termina entendiendo, termina molestando. Pero el mismo argumento que usa la política para hablar de los pobres, recién me preguntaba a mí el concepto de la justicia social. Loco, pero no me hablé que en nombre de los pobres vos estás autorizado a hacerte infinitamente rico. No me hablé que en nombre de los clubes pobres vos estás autorizado a convertirte en un magnate donde querés que nadie te investigue. Y para que nadie te investigue, nombrá en los puestos clave a tipos terriblemente vinculados e involucrados a la justicia o a la política. No, y ahí no hay que ¿tenés- meterse porque es antipopular. ¿Tenés ¿Cómo antipopular? alguna esperanza de que avance la causa ahora con el cambio de juez, que lo tiene González Charbay, que tiene vínculos con el intendente de Pilar y un montón de gente que la realidad uno se lo pregunta 1000 veces sobre si esto va a poder avanzar? Bueno, yo la verdad que lo digo, integro el Consejo de la Magistratura y la verdad que me genera... tengo un nivel de desilusión. Mira, la política es un antro complicado, un barro inmundo. Sí. Pero el tema de la justicia, por Dios. Mira, en los países serios vos le tenés respeto a la justicia. En los medianamente serios le tenés temor. Aquí en la Argentina, la justicia, por eso la política está tan baja, porque la justicia, la vara, la ha puesto en el piso. Entonces, cuando Bueno, vos ves porque el nivel de connivencia, de ¿cómo hecho, te Luis, acomodan? la política puso a la justicia, ¿no? Totalmente. La justicia, digamos, está Claro, parte de la claro. situación. Pero lo veo con la designación, en vez de buscar el juez más independiente, con más conocimiento, con más coraje, con mayor vocación, porque le va a dar el salario más alto que el Estado paga hasta los 75 años de edad, pone un puntero político. Es una pelotudez, Laura, los políticos siguen creyendo que para no ir preso tienen que nombrar un amigo. Claro, No, bueno. vos tenés que nombrar el tipo más independiente, con mayor conocimiento y con mayor coraje. Bueno, eso Por también es tenemos estas parte cosas. de la batalla cultural, ¿no? Agus, te pedimos muchas gracias, Agus, Juliana. Gracias por la este web que pase. tienen un gran programa, los dejamos. Gracias, Agus. Lo incorporamos a Daniel Santoro. Hablabas de una... ¿Cómo estás, Dani? Buenas noches. Porque seguimos con el tema de la justicia. Luis, ¿estás ahí? Diga que estoy. Ah, que estás, me había sido. Querías preguntarle algo sobre el tema de Lugones, ¿no? Del camarista, Claro, Daniel. porque la semana pasada nos sorprendimos con el juez de la Cámara Federal de San Martín, que le sacó la causa a Insky y la llevó a Zárate Campana, senador, diciendo que la sede legal de la AFA estaba en ese lote de la calle como argumento, ¿no? De Pilar. ¿Eso merece algún llamado de atención, alguna sanción de parte del Consejo de la Magistratura? ¿Qué opina al respecto? Mira, Dani, a mí me toca compartir el recinto del Consejo de la Magistratura con el doctor Lugones. Y la verdad que yo cuando vi la maniobra, la medida, la decisión, dije, qué necesidad tenés de comprarte ese quilombo. ¿A quién le debe favores? Yo la verdad que a mí me causó un estupor. Y te lo digo, tengo que ser muy prudente porque no quiero con ninguna declaración ser motivo del día de mañana me tengan que apartar cuando tenga que tomar una decisión, pero me pareció una locura, me pareció, y lo digo
Me pareció una bestialidad desde el punto de vista jurídico. Me pareció una bestialidad. Un tema de una sensibilidad increíble que se lleva a la tapa de los diarios hace 40 días. Tomar esa medida que tiene un claro sesgo político, una clara orientación, una clara mirada, una devolución de favores, a mí me parece espantoso. Yo no sé si eso va a quedar así. Mirá, vamos a esperar a ver qué pasa el 1 de febrero, pero me parece que... me parece un tema grave. Verdaderamente grave. Bueno, lo que hablábamos antes, ¿no? Sobre el tema de la justicia. Quiero compartir con vos algo de Santi Maratea que tiene que ver con la AFA. Quiero que lo compartamos juntos con nuestra audiencia a ver qué pensás. Ahí lo tenemos. Empecé a buscar otro club al cual podía entrar. Y así me llegó otra propuesta de otro club, no importa cuál, para firmar contrato con ellos. Yo aparte me junté con el gerente de este club e ideamos un plan de negocio que apuntaba a que le ingresen al club 40 millones de pesos por mes de sponsors que invertirían en el club si me incorporan a mí como jugador. Imagínate, todo venía bárbaro, estábamos todos contentos. Aparte, el gerente, el manager del club, el presidente y el técnico estaban todos de acuerdo con mi incorporación. Sin embargo, una vez más, levantan el teléfono de AFA y dicen que esto no puede suceder. Miren acá el mensaje de cuando me lo informan a mí. Aparte es una paradoja, porque si yo estoy adentro de un club, puedo hablar menos de las cosas que veo, pero si estoy afuera ya no tengo nada que me ate y puedo contar todo lo que pasa libremente. ¿Y qué es lo que pasa? Lo que ya todos sabemos, los clubes quieren crecer. Después hay dirigentes que son más creativos que otros, hay dirigentes que tienen más cabeza empresarial, otros menos, pero lo que sí seguro es que todos quieren que sus clubes crezcan. El tema es que crecer no está permitido si no pasa antes por las manos de los dirigentes de AFA. Básicamente todo lo tienen que manejar ellos. ¿Quiénes son los que más sufren todo este sistema? No los dirigentes, sino los jugadores, cientos de miles de pibes que sueñan con algún día ser futbolistas profesionales y se esfuerzan mucho para eso. Nadie sale a decir que todo esto es mentira, porque básicamente no lo es. Todo el mundo dentro del fútbol sabe que funciona así, pero nadie dice nada. ¿Por qué? Por miedo. El miedo es el método de control. Jugadores, dirigentes, entrenadores, familiares de los jugadores, todos saben que si hablan pueden perder oportunidades de cumplir sus sueños. Bueno, el miedo es mafia, ¿no, Luis? Ese pibe yo no lo podría haber descrito de mejor manera, así. Te lo digo con conocimiento de causa. Se te ocurre decir algo o viene el papá o la mamá te dice, no, vení, mire. No nos vamos a meter en quilombo. No, es un tema, el tema, la mafia. La mafia funciona así. La mafia. El silencio es así, o sea, el silencio paga oro, o sea, no, es un tema que está absolutamente prohibido decir las cosas que pasan. Y esta es una realidad que trasciende hace muchísimos años y en el fútbol se ha consolidado. Por eso te vuelvo a repetir este concepto. Tapia y un montón de sinvergüenzas creen que porque ganamos el Mundial y porque ganamos la Copa América está habilitado a tener en la Argentina un nicho de corrupción donde vos puedes hacer lo que se te ocurra y no podés ni de ninguna manera. Te lo digo con mucho dolor, nosotros tuvimos que callarnos la boca. Cuando digo nosotros, hablo de Talleres de Córdoba, nos tuvimos que callar la boca los últimos 5 partidos del torneo pasado, si no estamos de vuelta jugando en Nacional B. Es así, te meten miedo, te meten presión, te aparece Tobillino con el Twitter, cree que es el dueño. Pero no solo eso, Tobillino. Sí, obvio, todos queremos llegar al fondo de la cuestión. El tema es, Tobillino ahora está mandando cartas, documentos. Facu, ¿cómo estás? Facu Chávez, buenas noches. Buenas noches. Le está mandando carta, documento a los periodistas que hablan sobre este tema. O sea, es insólito, es la ¿no? reacción inevitable de una persona que está desesperada, acorralada, sí, desesperada, claro. Quiere matar al mensajero y no darse cuenta que hay una situación muy complicada. Buenas noches, Luis. Una situación muy complicada que inexorablemente va a tener un avance y va a comprometer aún más a la figura de él personalmente, de Pablo Tobillino, pero también de Claudio Chiquitapia, de todo un sistema, de todo un ecosistema delictivo que puede haber estado funcionando detrás del mundo del fútbol, ¿no es cierto? Esa sensación me parece que da esta ofensiva. Hablábamos la semana pasada, no solamente eso también, sino la denuncia penal contra el titular de la IGJ, Vítolo, por violación de secreto, violación de deberes de funcionario público y una serie de denuncias penales que le planteó al funcionario que lo tiene también complicado. Me parece que es la reacción inevitable, ¿no? No lo dejen solo a Santiago Maratea.
lo que no es su métier, que no es su expertise, decía que no dejen solo a Santiago Maratea. Claro. Porque hay mucha gente que maneja información muy sensible y que no se está animando. Hay mucha gente. Digo, entonces me pregunto un poco, parafraseando lo que recién decía Luis, ¿dónde están las agallas de muchos que manejan, insisto, mucha data y que no están hablando? Lo que pasa, Tommy, no sé qué pensás vos, Luis, que hay gente realmente muy oscura y muy pesada detrás de esto. Entonces, bueno, el miedo por algo es, ¿no? No sé, a ver, yo creo que esto llega hasta la política del más alto nivel. No sé, nombres... No tengas duda, no tengas ninguna duda. Te lo puedo certificar. Yo ruego a Dios que los periodistas, ninguna carta de documento puede tapar la verdad. Ese es el O sea, te lo digo, 40 años de abogado penalista, no se caguen, muchachos, sigan hablando. Sigan hablando porque en definitiva vos no podés tener en un país un nicho de corrupción de intocables donde cada uno puede hacer lo que quiera y lo que se le ocurra y el argumento es mira que somos pesados y podemos hacer cualquier cosa. No hay que callarse. A la corrupción hay que entrarle de todas formas. Digo, no esperemos a la justicia. Entonces, esto que recién me mencionaba este chico Maratea, no he dicho nada más que una verdad irrefutable. Es un tema donde hay un pánico, pero no hay que callarse la boca. La verdad, nada te habilita, ninguna alegría que nos pueda haber dado el fútbol te habilita a que en la Argentina institucionalicemos un nicho de corrupción que todo el mundo tiene miedo de hablar porque alguien debe o debemos. Hay que animarse a decir las cosas porque en definitiva nunca vamos a tener un país decente si en algunos lugares seguimos manteniendo estos nichos de corrupción que todo el mundo lo sabe, pero por temor todo el mundo lo calla. ¿Y vos pensás que, Luis, que esto que se destapó acá en la AFA, nosotros tenemos varias preguntas para hacerte, lo que se destapó en la AFA tiene que ver con un cambio cultural en la Argentina, que en realidad empieza con un campeonato, una copa de cotillón inventada por el propio Tapia y se destapa una caja de Pandora que es como una bola de nieve que no se puede parar, ¿no? Está llegando a Estados Unidos por dinero que se giró ahí. O sea, hay una investigación que es impresionante, es una película de Netflix, ¿no? Cada día tenemos una nueva revelación. Ahora Facu Chávez te va a contar sobre una sede fantasma de la AFA. ¿Pero pensás que tiene que ver con esta batalla cultural? Yo creo que la gente se hartó las pelotas, y perdóname el término, se hartó de que los tipos, se hartó de semejante impunidad, donde el futbolero es así y quiere ir a la cancha y que sea, lo que resuelvan 22 tipos atrás de una pelota. Se hartó de semejante prepotencia, ¿viste? Bajo el argumento y bueno, lo sacamos campeón y lo tenemos a Messi, salimos tomando mate, nos hacemos los boludos, hacemos la propaganda, queremos la tercera estrella. Se hartó. O sea, ojalá sea un cambio cultural, lo digo con todo respeto, ojalá los argentinos tomemos el tema. Yo siempre le digo al presidente, el verdadero cambio cultural en la Argentina es el combate contra la corrupción. Todo lo demás es secundario, accesorio. El verdadero cambio cultural, en el día que en este país nosotros a la corrupción, no importa si es la mía o la de mi enemigo, a la corrupción la combatamos, ¿en serio? Este país tiene destino de grandeza, pero ojalá sea el gran cambio cultural. La vez pasada, hace un tiempo, acá comiendo con Agustín Laje, que es uno de los inventores del tema de la cuestión del cambio cultural y que tiene una gran relación con Javier, yo le decía, que tiene la Fundación Faro. El verdadero cambio cultural en la Argentina es eliminar la corrupción, loco. Nosotros no podemos tener una cuota de tolerancia y un poco de corrupción no está mal. No, en serio. Y si es la AFA, si es la política, si es la justicia, si es donde sea. Me parece que esa es la verdadera bandera, la verdadera batalla que nosotros podemos dejarle, ya que no le vamos a poder dejar un país como soñaron nuestros viejos para nosotros, no se lo vamos a poder dejar a nuestros hijos, bueno, pero por lo menos para nuestros nietos que bueno, viejo, el tema de la lucha contra la corrupción es un tema infranqueable, no importa de qué color sea. Luis, hoy en Córdoba, en estos momentos en Córdoba estamos librando una batalla contra el gobierno provincial, contra el gobernador. Con Yarciora. Y los colegas tuyos me dicen, juez, pero vos que no, loco, terminen de chuparle las medias. Terminen de chuparle las medias por una puta pauta publicitaria y después se enojan con Milei cuando los trata de sobrado. Digamos las cosas como son. No es que nosotros nos oponemos a la corrupción. Si vos vas a armar un traje a medida en una licitación, después no digas que estamos en contra de la seguridad porque no te permitimos incorporar drones. Perdóname que te traiga un tema local, pero el tema de la corrupción está tan instalado. Ese tema, digamos, el tema local que traes lo podés multiplicar por muchos otros territorios, ¿no? Pero es todos los local. temas, la política, cuando vos te opones a un hecho de corrupción, son un obstruccionista, son un tipo...
No, viejo, lo que nos oponemos, hacer las cosas por derecha, hacerlas de manera transparente. Para eso la gente te votó, te dio el poder de decidir. Hacelo bien. Yo lo digo, hacelo bien. Y los jueces se enojan conmigo este año que me tocó ser presidente. Maestro, yo no te persigo, el otro día escribí en un portal, porque ahí el consejero, el Daniel lo sabe muy bien, porque es un gran seguidor de la actividad judicial. El juez, porque viven y... No, hacelo bien. Si te pagamos el mayor salario que le puede pagar el Estado a un tipo hasta los 75 años, justifica tu buena conducta, hermano. ¿Qué tiene que deberle favores, cambiando resoluciones, cambiando dictámenes, para un lado o para el otro? A mí me importa 3 pedos este tema, es la discusión de mi vida de 40 años como abogado penalista. Digo, hagamos las cosas con seriedad. Entonces, la lucha contra la corrupción tiene que ser el primer cambio cultural, algo que quede grabado, aun cuando Milei se haya ido y sea la verdadera batalla que podemos haber ganado los argentinos. Hasta que no demos esa batalla, este va a seguir siendo un país bananero. Luis, perdón, antes de la Copa de Escritorio de Rosario Central, que contaba recién Laura, hubo una precuela que fue un Twitter de Tevez. Hablaste con Tevez, tuviste contacto con él, el silencio se vio que tenía miedo que le metan árbitros para ir en contra de ese equipo. ¿Tenés alguna información respecto del silencio de Tevez después de lanzar la bomba que fue creciendo? Se tomó incluso, como lo tomó Carrió, como dato para investigar la mansión de Pilar, ¿no? Mira, nosotros lo tenemos como técnico, Carlito, acá en Talleres de Córdoba, y la verdad que es un grande. Pero tuvo unos huevos terribles para animarse a decir cosas y le metió un tate quieto a Tobillino y no dijo ninguna boludez. Fíjate que lo que dijo está totalmente corroborado hoy en el expediente. Pero después, como decía Laura, los tipos te meten un pánico, hermano, y se meten con todo, porque los tipos manejan cosas que son inconfesables. Y vos lo sabés, Dani, porque vos también sos fanático del fútbol. Manejan las barras bravas, manejan los sectores, manejan un montón de cosas. Y cuando vos hablas de barra brava, también hablas de sectores complicados. Te lo digo con 40 años de derecho penal. Mierda, entonces tenés que tener, viste... No quiero ser guaso, estando la Laura ahí conduciendo el programa, pero tenés que tener los huevos como dos calabazas de Halloween, ¿viste? Para animarte, porque te tiran con todo. Pero hay que animarse, viejo. Hay que animarse, hay que decir las cosas. Porque en definitiva me parece que por ahí va la cosa. El día que podamos transparentar todo esto, nos vamos a animar en serio a hacer una cosa distinta. Pero mientras tanto, viste, por miedo, por temor, por esto que decía Maratea es absolutamente cierto. Te meten un pánico que... el pibe que piensa que en salvar a su familia con un pase, y bueno, no puede decir nada, porque después, fíjate cómo el tema de los representantes, cómo el tema del manejo, es toda una cosa muy turbia, muy turbia. Muy turbio, acá hay algo muy turbio. Donde hay algo muy turbio también, bueno, vos estás en el Senado, el gobierno está por tratar la reforma laboral y un grupo... A ver, lo sabés mejor que yo, el peronismo está debilitado, sabe que Milei está fuerte, que no hay ánimo en la sociedad para salir a protestar contra la reforma laboral y los únicos que protestan son estos ejemplares que te vamos a mostrar, que son, bueno, los líderes sindicales, ahí los tenemos, que hace tanto tiempo que están ahí, líderes eternos. A ver si me acercan un poquito el monitor. Luis Barrionuevo, 41 años en gastronómico, José Luis Lingeri, 40 años en obras sanitarias, Armando Cavalieri, 40 años en comercio, bueno, Moyano ni que hablar, ¿no? 38 años en camioneros, Julio Piumato, 36 años en judiciales. Bueno, son los mismos que le hacían la vida imposible para los que somos más grandes a Alfonsín, ¿no? Claro. Lo que pasa es que ahora están debilitados. Fíjate vos, te puede gustar o no lo que yo digo, pero cada 4 años yo tengo que pasar por una urna y los tipos me levantan el dedo, me lo bajan. A estos tipos no pasa nada. Algún día también nos tenemos que animar a dar esta discusión. Yo creo que es el poder intocado de la Argentina, ¿no? Es el poder intocado. Entonces, no existe ningún lugar del mundo. Y vos no estás hablando con el hermano de Chita, no estás hablando con un gorila. Yo no soy el primo de King Kong. Entonces digo, no existe este sindicalismo, no existe en ningún lugar del mundo, ni siquiera en un país socialista. Digo, entonces alguna cosa habremos hecho mal, ¿viste? Porque vos no podés estar 40 años en un cargo. Esto no es una monarquía. Y sin que nadie te vote, sin que nadie te elija. También tiene mucho que ver con esto que estábamos hablando recién, del tema del fútbol, estas vinculaciones, estas relaciones, se cruzan por todos lados. Tenemos que animar a ser un país serio, ¿viste? Donde en definitiva sea la gente la que determine si vos tenés que estar o no cumpliendo tal o cual rol, ¿viste? Como corresponde, porque si esa exigencia es solamente para la dirigencia política,
¿Y qué hacemos con el resto? ¿Qué hacemos con los dirigentes empresarios que también están manejando sus cámaras hace 30 años? Los dirigentes sindicales, los presidentes de clubes, los dirigentes deportivos. ¿Cómo es el tema? Para algunos está permitida y autorizada la perpetuidad y otros tienen que pasar por una urna. Me parece que algún día ese debate lo tenemos que dar los argentinos. Ese debate hay que darlo, ¿no? Igual creo que el desprestigio que tienen del 80% de imagen negativa habla por ellos, ¿no? Pero no les importa. Sí, pero no, el tema es que ellos no conducen los sindicatos y esas estructuras de poder por la legitimidad que tengan de cara a la sociedad, sino que lo conducen por un sistema armado dentro de cada uno de sus sindicatos para ser reelectos de todas maneras, de ser reelectos de manera consecutiva. Tienen armado todo un esquema de financiamiento mediante las obras sociales. Entonces es como una sociedad perfecta, tenebrosa, pero perfecta porque tienen todas las aristas atadas para seguir en el cargo. Y el Chiqui Tapia es la demostración concreta de la conexión de un mundo con otro mundo, porque él llega a la conducción de la AFA después de un acuerdo del gobierno de Mauricio Macri con Hugo Moyano, y eso no hay que olvidarlo, porque el origen de Chiqui Tapia como dirigente de primera línea de la Asociación del Fútbol Argentino es de la mano de Moyano y en acuerdo con el gobierno de entonces de Mauricio Macri. Vos le preguntás, Facu, porque también Luis formaste parte de Juntos por el Cambio, entiendo que esa es la pregunta. No, pero yo no tengo pelo en la lengua, no lo tengo en la cabeza, no tengo pelo en la lengua. Todo lo que dice Facundo es absolutamente cierto. Y en su momento vos yo te lo digo con claridad. O sea, cuando uno quiere pararse frente a la corrupción, se tiene que parar frente a la corrupción. A mí no me molesta la corrupción de los enemigos, me molesta la corrupción. La propia, la ajena, la de los socios, me molesta la corrupción. La he combatido toda la vida. A mí me pueden decir que tengo la lengua larga, pero las uñas bien cortas. Yo no me meto en el bolsillo de nadie. La lengua sí se me escapa y digo un montón de barbaridades, pero digo... y eso que dice Facundo es absolutamente cierto. Hay una connivencia de la política. Cuando digo la política no es solamente el PJ. De la política. De la política, con sí, todas sí. esas cosas. Mira, el otro día hablaba con una jueza y hablaba con una política relevante. Hablaba, digamos, no era una charla entre ellas. Yo hablé primero con una y después con otra. Y las dos coincidían en que la Argentina tiene una estructura mafiosa que trasciende los gobiernos y que son siempre los mismos personajes que están en fuerzas políticas diversas, incluido este gobierno. ¿Coincidís? Pero hay un poder, si el verdadero poder es el que no se vota. El verdadero poder son los tipos que están atrás como grandes titiriteros tomando decisiones. Yo no soy gobernador de Córdoba porque los cordobeses no me voten. No soy gobernador de Córdoba porque hay un círculo rojo complicado que dicen este enano jetón nos va a cagar la vida, así que no le podemos dar la posibilidad que nos venga a hacer una licitación pública transparente. Si nosotros tenemos atada la vaca, esta es la realidad y no me estoy victimizando. Estoy diciendo el verdadero poder es un poder invisible para el ciudadano común, pero el verdadero poder es el que dice quién va, quién llega, quién se queda, quién entra, quién se... Es la verdad, este es un poder que en la Argentina trasciende los gobiernos. Entonces, por eso... Bueno, es importante destacar eso, sí, sí. Necesitamos a gritos transformar esa realidad, Laurita. Luis, te agradecemos mucho toda esta charla, todo, siempre te digo que sos un gran, además de un político, un gran analista político, así que gracias por esta charla. Soy un frustrado padre de familia, que vengo diciendo la misma boludez hace 40 años y ya en mi casa, si vos escucharon lo que están diciendo acá al lado, y otra vez el papi con la misma gilada, pero bueno. No, es importante que lo digas. Un beso, gracias, un beso enorme. Gracias. Buena semana para ustedes, que les vaya muy bien. Gracias. Bueno.